Hay una historia en la Biblia que me dejó helado la primera vez que la leí. Y cuando entiendas lo que pasó, vas a entender que el temor de Dios no tiene nada que ver con tenerle miedo. Después de haber permanecido durante años en la casa de Abinadab en Kiriat Jearim, el rey David decidió llevar el arca del pacto a Jerusalén. El arca no era un objeto cualquiera. Representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era algo santo, algo apartado, y Dios había dado instrucciones muy específicas sobre cómo debía transportarse. Pero ese día decidieron hacerlo de otra manera. En lugar de cargarla sobre los hombros de los sacerdotes levitas, utilizando varas como Dios había ordenado, colocaron el arca sobre un carro nuevo. Tal vez parecía algo práctico, algo más fácil. Incluso creo que ellos pensaban que fue una buena idea, pero no era la manera en la que Dios había dicho que lo hiciera. En el camino, los bueyes tropezaron, el carro se sacudió y un hombre llamado Usa extendió la mano para sostener el arca y que no cayera. La Biblia dice que en ese instante Dios lo hirió y Usa murió allí junto al arca. David, al enterarse de lo que había pasado, se enojó y al mismo tiempo sintió miedo hasta el punto de detenerlo todo y dejar el arca en la casa de Obed-Edom durante 3 meses. Pero después David volvió a intentarlo. Pero esta vez fue diferente. David reconoció que la primera vez no habían seguido la ordenanza de Dios. Esta vez los levitas se santificaron. El arca fue cargada tal como Dios había mandado. Hubo sacrificios, música, alegría y adoración. David estaba tan feliz de tener el arca en Jerusalén que él danzaba delante de la presencia del Señor. La diferencia entre estas dos escenas no fue la intención. En ambas ocasiones querían llevarle el arca a Jerusalén. La diferencia fue que la primera vez trataron algo que según ellos les pareció conveniente, pero la segunda vez se sometieron a hacerlo de la manera establecida por Dios. El temor de Dios no es solamente sentir respeto por Dios, es reconocer quién es Él, darle a su palabra el peso que merece y ajustar nuestra vida a lo que Él ha dicho. El temor del Señor no es un terror que te paralice, es una reverencia que produce obediencia. Y hay una razón por la que el enemigo quiere que confundas el temor de Dios con el miedo a Dios. Porque si le tienes miedo vas a huir de Él. Pero si aprendes a temerlo correctamente, vas a querer caminar más cerca de Él. Quédate conmigo porque lo que quiero compartir no es un montón de teoría. Es algo que todos hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Y contarte la manera en que Dios me cambió la forma de verlo. Veamos qué dice Proverbios en su capítulo 9, versículo 10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Este versículo no aparece aislado. Salomón llega a esta conclusión después de 9 capítulos hablando sobre este tema. En Proverbios 9, Salomón presenta dos voces, la voz de la sabiduría y la voz de la necedad. Las dos te invitan, las dos te prometen algo, pero una conduce a la vida y la otra te conduce a la muerte. Y es en medio de ese contraste donde Salomón declara: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Viendo el destino al que cada una de estas dos voces te lleva, la opción parece obvia. Lo interesante es que dice que es el principio, el punto de partida, la base. No dice que es una enseñanza avanzada para ciertos cristianos maduros que ya saben mucho de la Biblia. Eso significa que una persona puede saber muchas cosas, tener experiencia, conocer versículos, llevar años en la iglesia y aún así vivir neciamente si ha perdido el temor de Dios. La sabiduría comienza cuando entiendes que Dios es Dios y yo no soy Dios. Mientras más entendemos eso, menos intentamos negociar con Él o pedirle que adapte su voluntad a nuestros deseos. Su voluntad y santidad tienen autoridad sobre la manera en que yo deseo vivir mi vida. Cuando pienso en el temor de Dios, lo primero que me viene a la mente es su santidad. Él ama al pecador, Él me ama a mí, pero no ama al pecado. Y esas dos verdades juntas producen algo. Me hacen consciente de que estoy delante de un Dios santo. Y no es solo cuando vengo a la iglesia, no solamente cuando estoy orando. Dios está conmigo en todo momento. Cuando estoy en el trabajo, cuando manejo mi carro, cuando estoy solo, cuando nadie más puede ver lo que estoy haciendo.
Esto debería despertar en nosotros el deseo de vivir de una manera que honre a Dios en todo momento, no porque Él nos esté exigiendo que alcancemos un estándar para merecer su amor, eso no es así, sino porque después de todo lo que Él ha hecho por nosotros, no deberíamos de responder a su amor con ingratitud. Yo pasé por una temporada en la que el temor se mezcló con algo que no provenía de Dios, y eso era la condenación. En realidad casi destruye mi relación con el Señor. Déjame contarte lo que pasó. Hubo una temporada de mi vida en la que sentía que no importaba lo que hiciera, no me sentía digno de estar delante de la presencia de Dios, por mi pasado y por cosas que había hecho. Durante esa temporada yo estaba siendo demasiado duro conmigo mismo. Sentía que tenía que hacer algo para alcanzar el perdón de Dios. Y mientras más pensaba en eso, más me castigaba la mente. Y el enemigo me acusaba una y otra vez. No sé si alguna vez te ha pasado que sabes que le fallaste a Dios, pero también sabes que la Biblia habla del perdón. Sabes que Jesús murió por tus pecados. Sabes que Dios es misericordioso. Pero aún así sigues reviviendo una y otra vez tus errores. Sigues culpándote, sigues acusándote, sigues tratando de pagar emocionalmente por algo que Cristo ya pagó en la cruz. Eso era lo que yo estaba haciendo. Yo amaba a Dios y quería agradarlo. Eso era lo que yo quería hacer. Pero ya confundido el arrepentimiento con la condenación. Pensaba que si realmente estaba arrepentido tenía que sentirme mal por lo que había hecho. Tenía que sentirme miserable, como si perdonarme a mí mismo significara que no estaba tomando en serio mi pecado. Como si aceptar la gracia y el perdón de Dios significaba minimizar lo que había hecho. Hasta que un día ocurrió algo muy curioso. Mientras asistía a un discipulado para hombres en la iglesia a la que estaba asistiendo, una persona que no sabía absolutamente nada de lo que yo estaba viviendo se acercó a mí y me dijo: dice el Señor que no te estés castigando por lo que hiciste. Eres muy duro contigo mismo. Él ya te perdonó, pero tú no te perdonas a ti mismo. Él me dijo: Él te amaba antes, durante y después que le fallaste. Por eso murió por ti, para que pudieras alcanzar la gracia. Esta persona no sabía nada de mi situación. No sabía lo que estaba pasando dentro de mí. Por eso esas palabras llegaron directamente a mi corazón. Saber cuánto me ama Dios, que incluso mandó a esta persona para que me dijera lo que yo no podía escuchar, que Él me estaba diciendo. Fue ahí donde entendí lo que significa la gracia. Lo que significa que Él es mi Padre, que mi relación con Él no depende de lo que yo hice, depende de lo que Él hizo por mí en la cruz. Estoy seguro que alguien que está viendo este video necesitaba escuchar esto. Tal vez llevas semanas, meses o incluso años castigándote por algo que Dios ya te perdonó. Con esto no estoy diciendo que podamos pecar todo lo que queramos. El pecado es tan grave y tan serio que la única forma de alcanzar el perdón fue que el Hijo de Dios muriera por nosotros. Jesús pagó completamente su precio. Él pagó por todo. Y además de eso, Dios sabe cuando estás genuinamente arrepentido. Y es ahí cuando Él no quiere que sigas sintiéndote culpable. Él ya te perdonó, pero también con el perdón te hizo libre de toda la culpabilidad. Porque el enemigo quiere que te sientas avergonzado, que te escondas de Dios. Como Adán hizo en el jardín del Edén. Dios no quiere que te escondas más. Aquí quisiera explicar un poquito sobre la diferencia entre condenación y convicción. Eso fue muy importante para yo poder entender cómo Dios quiere que tratemos este asunto. La convicción del Espíritu Santo muestra tu pecado para llevarte al arrepentimiento y de regreso a Dios. La condenación, por otro lado, te muestra tu pecado, pero para convencerte de que te escondas de Dios. La convicción dice: este necesita cambiar, ven al Padre. La condenación te dice: mira lo que hiciste, ya no eres digno de acercarte a Dios. Una te restaura, la otra te paraliza. Una produce arrepentimiento, la otra vergüenza sin esperanza. La convicción puede doler porque Dios está señalando algo real, pero siempre contiene una invitación a regresar. La condenación solamente te acusa. Te recuerda el error una y otra vez, pero nunca te muestra el camino de regreso. Y el enemigo siempre trata de llevarnos a uno de estos dos extremos. Primero, él intenta convencernos de que el pecado no importa, que está bien, que somos humanos y que cometemos errores. Pero si no logra convencernos de eso, él intenta convencernos de que nuestro pecado es más grande que la gracia de Dios. Las dos cosas son mentira. El pecado sí importa, pero la cruz importa más.
Y el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Así que no importa cómo se llame tu pecado, el nombre de Jesús es más grande. Entonces, si Dios ya te perdonó y Cristo ya pagó por nuestros pecados, ¿por qué ahora debemos sentirnos con un deseo mayor de honrarlo? ¿Por qué su gracia no nos debe llevar a tomar el pecado más a la ligera? Hay un versículo que muestra perfectamente lo que Dios quiere enseñarnos. El Salmo 130, versículo 4 dice: pero en ti hay perdón para que seas temido. Cuando le puse verdaderamente atención a este versículo, me llamó la atención que no dice: en ti hay juicio para que seas temido, en ti hay castigo para que seas temido. Es el perdón de Dios el que produce verdadero temor del Señor. Porque cuando entiendes cuánto te perdonó, cuánto costó tu rescate y cuánto te amó aún sabiendo quién eras en realidad, ya no quieres tratar su gracia como algo que te permita hacer lo que quieras. El verdadero perdón te hace valorar más la cruz, su sacrificio, sabiendo que todo lo que hizo por ti, Él lo hizo por amor. El temor del Señor no nace cuando descubres qué tan pecador eres tú. Nace cuando descubres qué tan santo es Dios y aún así te ama y quiere que te acerques a Él a pesar de quién hayas sido. Hay una escena en Isaías 6 que nos ayuda a entender lo que ocurre cuando una persona contempla verdaderamente la santidad de Dios. Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Los serafines proclamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Isaías no respondió pidiendo una bendición ni preguntó qué podría recibir. Cuando miró la santidad del Señor, dijo: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. ¿Por qué respondió de esta manera? Porque cuando vio a Dios exactamente por quien era Dios, también se vio a sí mismo exactamente por quien en verdad era. La comparación nunca es buena, pero cuando nos comparamos con otras personas, siempre podemos encontrar a alguien que parezca peor de lo que nosotros somos. Pero cuando estamos delante de la santidad de Dios, la comparación termina. Su santidad revela la verdad, no para destruirnos, sino para producir en nosotros humildad y llevarnos a depender de su gracia. Porque la historia no termina con ay de mí. En la historia sigue que uno de los serafines toma un carbón encendido del altar y le toca los labios y le dice: tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Dios revela la condición de Isaías, pero también le otorga la limpieza que Isaías no podía alcanzar por sí mismo. Después el Señor pregunta: ¿a quién enviaré? Y ahora Isaías, ya limpio de culpa, ya limpio de vergüenza, responde: heme aquí, Señor, envíame a mí. Mira el proceso. Primero contempla la santidad de Dios, luego reconoce su condición, luego recibe limpieza y finalmente responde con obediencia. Cuando recibimos el perdón y la gracia de Dios y la aceptamos verdaderamente, esto nos libera y nos habilita para hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Eso también es el temor del Señor. El temor del Señor no termina en no soy digno, termina en aquí estoy, Señor, otra vez delante de ti. Aquí es donde todo apunta a Jesús. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 24 que Cristo es la sabiduría de Dios. Dice: mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Todo lo que Proverbios nos enseña acerca de la sabiduría encuentra su cumplimiento en Jesús. Mucha gente piensa que en el Antiguo Testamento había temor y que en el Nuevo Testamento solo hay amor, como si fueran dos dioses diferentes, pero es el mismo Dios. La gracia no elimina el temor del Señor, la gracia purifica el temor. Ya no es el terror de quien espera el castigo, es la reverencia de un hijo que ha conocido la bondad del Padre y es por eso que no quiere menospreciar su amor. Jesús dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. No dijo obedezcan para que yo los ame. Tampoco dijo si me tienen miedo harán lo correcto. Él dijo: si me amáis. La obediencia de un hijo nace del amor. Mientras más contemplas la cruz, más comprendes lo serio que fue tu pecado y lo grande que es el amor de Dios, que sabiendo perfectamente quién eras, Cristo decidió entregar su vida por ti. Entonces, ¿cómo podemos mirar la gracia y decir, no importa cómo viva, Dios me perdonará? Esto no es entender la gracia, es tratarla como algo de poco valor, es tratarla como algo barato. La verdadera gracia no solo te perdona, sino que también te transforma. Proverbios 8:13 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal,
el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo los aborrezco. Eso no significa que nunca volverás a ser tentado. Tampoco significa que nunca fallarás. Significa que ya no puedes vivir en paz con aquello que llevó a Cristo a la cruz. Puedes tropezar, pero no puedes quedarte ahí caído. El temor del Señor nos cambiará la forma de ver la tentación. Dejamos de preguntar qué tan cerca puedo acercarme al pecado sin cruzar la línea. Eso es algo peligroso. Dejamos de coquetear con el pecado y buscamos hacer lo que honra a Dios. El temor del Señor se manifiesta en las pequeñas decisiones. Cómo respondes cuando alguien te falta respeto, en lo que dices, en lo que haces, en lo que miras cuando estás solo. En cómo hablas de alguien cuando esa persona no está presente. En la manera que trabajas cuando nadie te supervisa. Es fácil hablar de santidad. Lo difícil es vivirla cuando nadie te mira. El temor del Señor también se manifiesta en el testimonio que le damos a las otras personas como hijos de Dios. Por ejemplo, cuando llegas a trabajar con el uniforme de una compañía, ya no te representa solo tu propio nombre. La manera en que llegas, cómo hablas con el cliente, cómo respondes cuando surge un problema, tu puntualidad y tu actitud, todo habla de la compañía que estás representando. Como seguidores de Jesús ocurre algo parecido. Estamos representando a Jesús. Nuestra vida está predicando aún cuando nuestra boca está cerrada. Eso es un privilegio, pero a la vez es una gran responsabilidad. Porque Dios decidió usar personas imperfectas para mostrarle al mundo un Salvador perfecto. Cuando dejamos de temer al Señor, corremos el riesgo de que se nos olvide quién es Él y por tanto también que se nos olvide quiénes somos nosotros. El pecado comienza a parecernos menos serio. La convicción deja de gustarnos y comenzamos a justificar lo que antes le confesábamos a Dios. Podemos decir, Dios conoce mi corazón, todo el mundo lo hace, no es para tanto. Algo que antes te quebraba el corazón comienza a parecerte algo normal. Lo que antes llevabas delante de Dios, ahora lo escondes o lo justificas. Y eso es peligroso, no porque Dios te deje de amar, sino porque el pecado puede endurecer tu corazón. El temor del Señor no consiste en vivir con miedo de que Dios se aleje de ti. Consiste en que tu deseo sea no apartar tu corazón del corazón de Dios. Quiero terminar regresando al versículo con el que comenzamos. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es inteligencia. Quizás después de escuchar este mensaje te diste cuenta de que has estado viviendo con miedo a Dios. Te has castigado, te has escondido, has tratado de ganarte su perdón. Pero Jesús ya hizo lo que tú nunca podrías hacer. La deuda ya fue pagada. No tienes que huir de Dios, puedes volver a acercarte a Él. O quizá tu situación es un poco diferente. Tal vez ya no tienes miedo de Dios, pero también ya dejaste de temerle. Su presencia se ha vuelto común para ti. Su palabra dejó de darte convicción y sin darte cuenta dejaste de maravillarte ante quién es Dios. Lo bueno es que la solución a ambas situaciones es la misma. Solo tienes que volver a Cristo. Así que hoy no quiero dejarte con una lista de consejos. No quiero dejarte con una sola pregunta. ¿Esto honra a Jesús? Antes de responder, de reaccionar, antes de tomar una decisión, antes de justificar algo que el Espíritu Santo ya te está señalando, pregúntate, ¿esto honra a Jesús? Porque cuando esa pregunta comienza a dirigir nuestro corazón, el temor del Señor deja de ser solo un tema de estudio y pasa a ser una manera de vivir. Dejas de vivir con miedo a Dios y comienzas a vivir maravillado de quién es Él. Y ya no quieres vivir para nada ni para nadie más. Porque al final el temor del Señor no cambia solamente la manera en que vemos a Dios, cambia la manera en que vivimos delante de Él. Me llamo Edward Quiñones. Esto es Eyes Fixed on You. Mis ojos puestos en ti. Nos vemos en el próximo video. Si este video ha hablado a tu corazón, te invito a suscribirte. Nos vemos en el próximo video.